Hola, opositores y opositoras a Guardia Civil, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis, me he animado aquí a subir un vídeo del tema 2 que trata sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres del temario de ingreso a Guardia Civil. Y antes de empezar, os voy a explicar cómo nos vamos a tomar este vídeo y cómo podemos hacer un buen uso de él. Ya que aquí, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a ver los contenidos que yo considero más importantes del tema 2. ¿Y esto qué significa? Esto significa que estos contenidos no eximen a estudiar el tema de una manera más general. Y digo más general y no en su totalidad, ya que yo no soy partidario nunca de estudiar un tema en su totalidad, ya que un tema siempre tiene contenidos que son paja o contenidos que pueden ser preguntas de examen, pero debido a su complejidad en el día del examen no nos vamos a acordar de ellos por muchas vueltas que le demos, etcétera. Creo que me habéis entendido. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve sobre todo para realizar repasos rápidos de un bloque de temas, o incluso antes del examen oficial, antes de un simulacro, pero sobre todo para darle vuelta y recordar aquellos contenidos que son más importantes y debemos de tener más en cuenta, ¿vale? Pues bueno, aquí arriba también tenéis mis redes sociales. He puesto Instagram, ya que considero que con las historias lo puedo tener todo más ordenado de una manera más visual, y también tenéis aquí mi Twitter. Y nada, me podéis escribir por cualquier red social, poner aquí un comentario de cualquier duda, sugerencia, lo que queráis, que os voy a responder, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar con el tema. Aquí tenemos los contenidos del tema. Este tema trata de un bloque único en el que vamos a ver la Ley Orgánica 3 de 2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Me he basado en la última resolución actualizada de temario, entonces solo vamos a ver el título 1, título 2, dentro del título 2 el capítulo 1, principios generales, y título 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con el título 1. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Como veis, aquí ya he ido haciendo selección de artículos más importantes de cada título. Voy a intentar explicar así de manera lenta cada uno de ellos. También deciros que si queréis estas diapositivas, me escribís y yo las paso, que no tenéis que estar haciendo pantallazos ni nada de eso. Yo las puedo pasar sin ningún tipo de problema. Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas importantes de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Como veis ya en el primer artículo, estáis viendo como un mismo artículo puede dar muchísimo juego para un tipo test. Aquí, por ejemplo, lo importante que hemos visto, que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta, o sea que no es solo directa o solo indirecta, que puede ser directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil, ya que aquí os pueden cambiar la palabra y ya está mal, porque no estamos respetando la literalidad del artículo. Bueno, vamos con el siguiente. Esto no lo vamos a hacer con todos los artículos, porque si no el vídeo sería muy largo, pero más o menos voy a ir diciendo lo importante de cada uno de ellos, sobre todo lo que hay subrayado o en negrita, ¿vale? Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. Importante de este artículo, que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico. Esto puede caer también perfectamente en un tipo test. Y como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de la norma jurídica. Vale. Importante de aquí que es un principio informador del ordenamiento jurídico. Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. Como veis, esto ya es un artículo más extenso, y cuando nos enfrentamos a un artículo más extenso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es leerlo así varias veces e intentar comprenderlo y desgranar lo más importante del artículo. Vamos a empezar con él. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del, estamos viendo que se puede aplicar tanto en el empleo privado y en el empleo público, se garantizará en los términos previstos en la normativa aplicable, ¿vale? En el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluida la retributiva y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyo miembro ejerza una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. Lo importante está en negrita,
¿Vale? Y nada, esto también me parece importante esto último, lo de que no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica, o sea, basada en una característica que tiene que ser relacionada con el sexo, cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleve a cabo, dicha característica, esto también es importante, constituya un requisito profesional esencial y determinante, ¿vale? Siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado, o sea, que sea de manera legítima, legal y de una manera proporcionada. Esto puede caer perfectamente también en una pregunta tipo test. Vamos a ir con el artículo 6 y 7, aquí hay unas definiciones que son bastante importantes. Vamos con el primero, artículo 6, discriminación directa e indirecta. Primero, se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona, como podéis ver hay tres casos, que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo, o sea, tiene que ser en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Sencillo de entender. La segunda, se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica, importante, que aparentemente neutros, o sea, que aparentemente no supone una discriminación, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo. Salvo que, este salvo suele salir en varios artículos, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Si se da este salvo no sería una discriminación, ya que como veis, en atención a una finalidad legítima y los medios son necesarios y adecuados. Importante también, tanto la discriminación directa por razón de sexo como la indirecta se considera discriminatoria. O sea, en cualquier caso se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo. Artículo 7. Otras dos definiciones importantes. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, ya que estamos a los efectos de esta ley, constituye acoso sexual, o sea, ¿cómo define esta ley? El acoso sexual es cualquier comportamiento que puede ser tanto verbal o físico de naturaleza sexual, tiene que tener una naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto, puede tener ese propósito o producir el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, ¿vale? Una definición muy importante. Y ahora vamos con la definición de acoso por razón de sexo y vamos a ver la diferencia entre las dos. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, o sea, tiene que ser en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad. Importante, siempre es de atentar contra la dignidad de una persona, como hemos visto también el acoso sexual, y de crear un entorno igual intimidatorio, degradante u ofensivo. Ahora, como en el artículo anterior, se considera en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Las dos conductas son discriminatorias. Ahora, el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. Esto también es importante. Ahora, por ejemplo, si se diera el caso de tener que diferenciar entre acoso sexual y acoso por razón de sexo, si pusieran así una pregunta un poco más compleja, ¿cómo podemos diferenciar estas dos definiciones? Pues de una manera muy sencilla es cuando sea el acoso por razón de sexo, tenéis la coletilla de cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, ¿vale? Y en acoso sexual, como no es un acoso por razón de sexo, pues constituye cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual. O sea, cuando es por razón de sexo es en función de una persona y cuando es acoso sexual es en general. No tiene por qué ser en función del que seas hombre o mujer, ¿vale? Así para que lo entendáis de una manera así más fácil, por si se diera el caso de que haya que diferenciar una pregunta así más compleja tipo tal entre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Vamos con el artículo 8, discriminación por embarazo o maternidad, que aquí nos dice básicamente que constituye discriminación directa, ¿vale? De manera directa por razón de sexo
todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. O sea, todo aquel trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad que constituye una discriminación directa por razón de sexo, definición que vimos en los artículos anteriores. Ahora, artículo 11, acciones positivas. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos, o sea, aquí son los poderes públicos, importante, quienes adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. O sea, ¿qué pasa? Que aquí los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres cuando haya una situación de desigualdad, y tales medidas deberán ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido. Todo esto para garantizar el derecho constitucional de la igualdad. Fácil. También el 11.2. Las personas físicas y jurídicas privadas, o sea, en el ámbito privado, podrán adoptar este tipo de medidas, o sea, también pueden hacer uso de aplicar estas medidas en los términos establecidos en la presente ley. Artículo 12, también importante, tutela judicial efectiva. Ya empezamos el artículo diciendo que cualquier persona, ¿vale? O sea, cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Eso es un derecho que puede recabar cualquier persona, de acuerdo con lo establecido, claro, nos dice en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. Vale. Básicamente, cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad. 12.2. Aquí nos dice que la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contenciosos administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponde a las personas físicas y jurídicas que tengan interés legítimo determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos, lo que determina estos procesos. Y ahora, esto es muy importante, y lo he puesto en negrita, que la persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Esto nos dice que cuando haya un litigio sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, ¿quién será la persona legitimada? Pues únicamente la persona acosada. Aquí tenemos el artículo 13, prueba, que tiene una pequeña matiz que nos puede liar si no lo entendemos bien, y es que de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación. O sea, en este caso, la persona demandada debe probar la ausencia de discriminación en la medida adoptada y su proporcionalidad. Y esto significa que se presume que la persona demandada es culpable, o sea, que ha cometido ese acto discriminatorio, y esa persona tiene que probar que no ha habido discriminación en sus actos, ¿vale? O sea, que esto nos puede liar un poco, pero en la ley de igualdad es así. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial a instancia de parte podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Y muy importante también el 13.2, que lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales. O sea, que eso no será de aplicación a los procesos penales. Muy importante entender este artículo 13 bien, ¿vale? Aquí empezamos ya el título 2, Políticas Públicas para la Igualdad, y dentro de este título 2 vamos a ver el capítulo 1 de Principios Generales. Os pongo el título así en arriba porque aquí en este tema no me interesa mucho saber en qué título estamos, en qué capítulo, con saberse bien los artículos es más que suficiente, ¿vale? Con la estructura no hay que complicarse mucho la vida en este caso. Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Importante. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará con carácter transversal. Importante esa palabra. Informará con carácter transversal la actuación ¿de quién? De todos los poderes públicos. Es lo que me interesa de este artículo. Ahora nos dice que las administraciones públicas lo integrarán de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Aunque lo importante ya lo hemos visto ahí, y es que informará con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. Artículo 17, importante también. Plan estratégico de igualdad de oportunidades. Y aquí nos dice que el gobierno, importante saber qué es el gobierno, en materias que sean de la competencia del Estado, o sea, el gobierno en materias que sean, pues que en competencia del Estado, aprobará
de manera periódica, o sea, aprobará periódicamente, no nos dice de manera anual, bianual, sino nos dice aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades. ¿Y qué incluirá ese plan estratégico de igualdad de oportunidades? Pues incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Este artículo es muy importante y muy sencillo. Artículo 19. Informes de impacto de género. Esto nos dice que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística, quedaros con esto, económica, social, cultural y artística, que se sometan a la aprobación de ¿quién? Del Consejo de Ministros, deberán incorporar algo, que es un informe sobre su impacto por razón de género. Importante también este artículo. Aquí saltamos al artículo 21, que nos dice colaboración entre las administraciones públicas. Únicamente con el título ya sabemos de qué va a tratar este artículo. Y nos dice que la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, o sea, tanto la Administración del Estado como de las comunidades autónomas, ambas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias. Y en especial en sus actuaciones de planificación. Quedaros con esa palabra. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrá adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad. Y ahora el 21.2 nos dice las entidades locales también integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán a tal efecto con el resto de administraciones públicas. O sea, también colaborarán con la Administración General del Estado, con la Administración de las comunidades autónomas. Sencillo este artículo. Importante que todas las administraciones públicas cooperarán entre sí, pero importante que entre el Estado y la comunidad autónoma, en especial en sus actuaciones de planificación, y que en la Conferencia Sectorial de la Mujer se podrán adoptar planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad. Aquí ya pasamos al título 3, Igualdad y medios de comunicación, y el artículo 36 nos dice la igualdad de los medios de comunicación social de titularidad pública. Importante, nos dice, básicamente, que los medios de comunicación social de titularidad pública velarán, ¿por qué velarán? Por la transmisión de una imagen importante para un tipo test, igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Importante, igualitaria, plural y no estereotipada. Y los medios de comunicación han de ser de titularidad pública. Artículo 37. Corporación RTV. La Corporación RTV, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en la programación los siguientes objetivos. Hay una serie de objetivos que esta corporación, que todo el mundo conocemos, perseguirá en su programación, que son importantes. Ya, reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social. B. Utilizar un lenguaje, como ha de ser este lenguaje, no sexista. C. Adoptar mediante la autorregulación códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad. D. Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia contra las mujeres. Estos objetivos son sencillos y hay que sabérselos. Ahora, la Corporación RTV promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional. O sea, promoverá eso. Y asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. Estos dos artículos son sencillos. Artículo 38. La Agencia F. La Agencia F nos viene a decir exactamente lo mismo que el artículo anterior de la Corporación RTV y nos dice que en el ejercicio de su actividad la Agencia F velará por el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres y en especial por la utilización no sexista del lenguaje y perseguirá en su actuación los siguientes objetivos. Son los mismos objetivos de la Corporación RTV, que nos dice reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social, y ya lo sabemos, utilizar un lenguaje, ¿cómo ha de ser este lenguaje? Pues no sexista, adoptar mediante la autorregulación códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad, colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar ¿qué? La igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia contra las mujeres. 38.2. Lo mismo, la Agencia F promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional,
Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. Aquí voy rápido porque es exactamente lo mismo que el artículo anterior. Ahora, artículo 41. Igualdad y publicidad. Aquí nos dice que la publicidad que comporte una conducta discriminatoria, importante, toda aquella publicidad que comporte una conducta discriminatoria, de acuerdo con esta ley, se considerará publicidad ilícita. O sea, la publicidad ilícita es toda aquella publicidad que comporte una conducta discriminatoria, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y comunicación institucional. Vamos ya con el título 4, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, artículo 43, promoción de la igualdad en la negociación colectiva. A ver qué nos dice este artículo. Que de acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva, ¿qué se podrá establecer? Medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Esto leyéndolo es sencillo, ¿verdad? Vamos por el artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. Aquí ya estamos viendo un artículo bastante extenso, como dije anteriormente, en otro artículo, pero esto leyéndolo despacio y desgranándolo bien no vamos a tener ningún problema, tanto en este artículo como en posteriores de los próximos temas. Vamos despacio a ver qué nos comenta este artículo. Y nos dicen que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Esto es muy lógico, lo hemos visto a lo largo del tema, hasta aquí bien, y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas ¿a qué? A evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar y en su caso acordar, y es importante con quién deberán negociar y acordar estas medidas, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. Pues este 45.1 lo dice, a qué están obligadas las empresas, con qué finalidad y con quién deberán negociar y acordar estas medidas, ¿vale? 45.2. Aquí ya se pone interesante este artículo. Nos dice que en el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, o sea, hasta aquí nos tenemos que quedar que son 50 o más trabajadores, no 49, ni 48, ni 47, 50 o más trabajadores. Las medidas de igualdad que se refiere al apartado anterior deberán dirigirse ¿a qué? A la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberán ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. O sea, a empresas de 50 o más trabajadores deben de elaborar y aplicar un plan de igualdad. 45.3. Aquí nos dicen que sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando sí se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable en los términos previstos en el mismo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que aquí no tienen que ser ya empresas de 50 o más trabajadores, que ya hemos visto que sí que lo tienen que elaborar y aplicar, sino que independientemente del número de trabajadores, si en un convenio colectivo que les sea aplicable dicen que deben de elaborar y aplicar un plan de igualdad, pues tienen que hacerlo. 45.4. Aquí tenemos otra excepción. Y es que dicen que las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad previa negociación o consulta, en su caso, ¿con quién? Con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fije en el indicado acuerdo. Muy fácil. Aquí hay otra excepción en la que nos dicen que si una empresa ha sido sancionada por la autoridad laboral, acordándolo en el procedimiento sancionador, sustituye las sanciones accesorias por elaborar y aplicar un plan de igualdad. Y 45.5, otra excepción que aquí tenemos, y es que la elaboración e implantación de los planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, o sea que todas las empresas pueden elaborar e implantar un plan de igualdad de manera voluntaria. Previa consulta, ¿a quién? Pues como hemos visto en apartados anteriores, a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos con el título 4, artículo 49, apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad. Aquí nos dicen que para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el gobierno establecerá medidas de fomento especialmente dirigidas ¿a quién? Esto nos pueden preguntar en un tipo test. ¿A quién establecerá especialmente el gobierno medidas de fomento para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad? Pues la respuesta correcta sería que dirigidas a las pequeñas y a las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario. Pequeñas y medianas empresas.
Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de igualdad. Aquí vemos que aparece el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y nos comentan que creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras. Y este distintivo, ¿qué ocurre? Que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. 50.2. Nos comenta que con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, que esta empresa pueda ser de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados. O sea, la empresa presentan al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el balance sobre los parámetros de igualdad que ha implantado la empresa con el fin de poder obtener este distintivo, en plan de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se lo reconozca. Importante 50.3, es que reglamentariamente, ¿vale? De manera reglamentaria, no mediante ley, se determinarán la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas, reglamentariamente. Ahora, ¿qué se tendrá en cuenta para la concesión de este distintivo? Esto lo dice el 50.4, que se tendrán en cuenta, lo tengo aquí subrayado, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, es decir, tanto en los órganos de dirección como en los diferentes grupos. También la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad, así como llevar a cabo una publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa. Importante lo que se tendrá en cuenta. Y el 50.5 nos dice que, por supuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, y en caso de incumplirla, le retirará el distintivo. O sea que no vale simplemente con obtener el distintivo, llevar a cabo esas medidas y obtenerlo, ¿vale? Y tenerlo reconocido, sino que tienen que mantener la aplicación de las políticas de igualdad y de trato con sus trabajadores y trabajadoras, porque si no, en caso contrario, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Exteriores pues le retirará el distintivo. Empezamos con el título 5, el principio de igualdad en el empleo público, artículo 55, informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público. Este artículo nos dice que la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género. Informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. ¿Lo habéis entendido, no? Que para la aprobación de convocatoria de pruebas selectivas, cuando sea acceso al empleo público, deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. No puede existir esa prohibición de discriminación por razón de sexo. Importante, informe de impacto de género. Artículo 60. Del 55 ya pasamos al 60, acciones positivas en las actividades de formación, que aquí nos dice, importante, que con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará, ¿a quién se le otorgará? Preferencia durante un año, no 6 meses, ni 2 años, ni 3, preferencia durante un año en la adjudicación de plazas. ¿Para qué? Para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores, dependientes o personas con discapacidad. O sea, para actualizar los conocimientos se dan preferencia durante un año a las personas que provengan de esas situaciones. 62. Con el fin de facilitar la promoción profesional, aquí hablamos de promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservarán al menos un 40% de las plazas.
para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos. ¿Vale? Artículo 64. Plan de igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El gobierno aprobará al inicio de cada legislatura, un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. ¿Quién aprobará al inicio de cada legislatura un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella? Si nos dice eso en un tipo test, el gobierno. ¿Y cuándo lo aprobará? Al inicio de cada legislatura. Como podéis ver, aquí tenemos dos preguntas fáciles en apenas una frase y media. ¿Qué establecerá el plan? Los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El plan será objeto de negociación y, en su caso, acuerdo con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la administración pública, y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. ¿Por quién será evaluado anualmente su cumplimiento? Por el Consejo de Ministros. ¿Cuándo? Anualmente. ¿Vale? Lo que está en negrita es súper importante y lo que está subrayado también. Artículo 65. Respeto del principio de igualdad. Aquí no habla sobre las normas sobre el personal de las Fuerzas Armadas. Y este personal procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, y en especial, que esto es muy importante que pueda caer en un tipo test, en lo que se refiere a régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas. Estas 5 cosas que en especial se refiere es súper importante. Y sobre todo también que las normas sobre el personal de las Fuerzas Armadas se procurará la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Ya estamos en el título 6, igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro. Aquí tenemos el artículo 69 que trata sobre la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Y aquí que nos empieza diciendo el artículo muy importante que todas las personas, tanto físicas como jurídicas, que en el sector, que este sector puede ser público o en el privado, suministren bienes o servicios, estos bienes o servicios tienen que estar disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligados a algo, es que en sus actividades y en las transacciones consiguientes al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones tanto directas como indirectas por razón de sexo. 69.2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación. Ojo, no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante siempre y cuando, y lo he subrayado, dicha elección no venga determinada por su sexo. 69.3. No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores serán admisibles, ¿vale? Serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados y necesarios. Artículo 70, también muy importante, protección en situación de embarazo. Y aquí nos viene que en el acceso a bienes y servicios ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer. O sea, nadie puede indagar sobre la situación de embarazo de una mujer, demandante de los mismos, salvo, importante, que por razones de protección de su salud, salvo que sea para proteger la salud de la mujer. Artículo 71, factores actuariales. Aquí vemos una prohibición que le he puesto en negrita, y es que se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros a fines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. O sea, esto está prohibido. Y en el 71.2, que también va relacionado con el embarazo, lo dicen que los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. O sea, no pueden autorizarse. De aquí del título 7, sobre la igualdad y la responsabilidad social de las empresas, he seleccionado el artículo 73, que es acciones de responsabilidad social de la empresa en materia de igualdad. Y este artículo nos dice que las empresas podrán asumir la realización voluntaria, o sea,
realización voluntaria, de manera voluntaria, de acciones de responsabilidad social, que consiste en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social. Ahora, la realización de estas acciones podrá ser concertada por diferentes personas. Y esto es, con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres y los organismos de igualdad. Ahora, también se le informará a los representantes de los trabajadores de las acciones que no se concierten con los mismos y a las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a medidas laborales les será de aplicación la normativa laboral. Título 8, disposiciones organizativas, ya es el último título de este tema y en el artículo 76 nos habla sobre la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres. ¿Qué es la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres? Pues el órgano colegiado, ¿vale? Importante, órgano colegiado, de que es responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales. ¿Y qué finalidad tiene? La finalidad es garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Ya hemos visto de aquí que nos pueden preguntar sobre cómo es el órgano, qué es colegiado, de qué es responsable, qué finalidad tiene. Y por cuarto, que todavía no lo hemos visto, es que su composición y funcionamiento, cómo se determinará reglamentariamente. Aquí estamos viendo cómo de un mismo artículo nos pueden hacer 4 preguntas. Artículo 77, también importante, las unidades de igualdad. Y lo he puesto en negritas, en todos los ministerios, o sea, en todos se encomendará a uno de sus órganos directivos, tiene que ser un órgano directivo, el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito de las materias de su competencia, y en particular las siguientes. Esto nos lo vamos a leer y nos dice: recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio, asesorar a los ministros en relación con su elaboración, elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del departamento, asesorar a los órganos competentes del departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género, fomentar el conocimiento por el personal del departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas y velar por el cumplimiento de esta ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad. Importante de la unidad de igualdad, que en todos los ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad. Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer. Este artículo también me gusta bastante como pregunta de examen y es que se crea el Consejo de Participación de la Mujer. ¿Cómo es este órgano? Como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, ¿vale? Este es un órgano colegiado de consulta y asesoramiento. ¿Qué fin tiene? Con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad, de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Ya estamos viendo. Y nos pregunta, ¿cómo es este órgano? Un órgano colegiado de consulta y asesoramiento y el fin que tiene. Y ahora, aquí, reglamentariamente, se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición. ¿Cómo se establecerá su régimen de funcionamiento, competencias y composición? Reglamentariamente, garantizándose en todo caso la participación del conjunto de las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal. Y aquí damos fin al tema de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Espero que este tema os sirva, sobre todo una vez hayáis trabajado por vosotros mismos el temario de una manera más general y que esto os sirva de ayuda como contenidos clave, como cosas más importantes que pueden caer de cara al examen oficial. Y ya os digo, cualquier duda, sugerencia, me lo podéis dejar aquí en los comentarios. Decidme si queréis que de los contenidos más despacio, más rápido, poniendo más, menos ejemplos, o sea, que me digáis, yo me adapto a vosotros con cualquier sugerencia que me hagáis. Y nada, que os dejo también mis redes sociales por si me queréis escribir algo, pedir el link de descarga de las diapositivas, o sea, lo que queráis estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias de nuevo y os espero en el próximo vídeo.